Sí, entonces ya desde la clase pasada estamos viendo, ¿no?, el diseño de los muros en voladizo, ¿no?, los muros de contención en voladizo. Habíamos visto en la clase anterior un ejercicio de un muro de contención, ¿no?, de 6 metros en voladizo, sin sobrecarga, ¿sí? Es decir, podría ser que este muro sostenga en la parte superior solamente un pequeño jardín, ¿no?, una vía peatonal, pero si de repente ya tenemos que hacer el diseño de un muro de contención para una carretera, ¿no? De repente a dividir un carril con desniveles, entonces tendríamos que considerar también una carga importante sobre este muro, que es la sobrecarga que va encima de este muro de contención, ¿no? Aparte del relleno, también hay una carga adicional. Entonces, eso vamos a ver el día de hoy, este ejercicio de un muro de contención con sobrecarga. ¿Ven? Como ven aquí, miren la parte superior del muro de contención, aquí hay una carga adicional. Podría ser el producto de qué, de los vehículos, ¿no? Los vehículos. Sí, el ejercicio o el ejemplo más resaltante sobre este tipo de muros en voladizo con sobrecarga en el terreno sería de una vía vehicular, ¿no? Una vía en donde transitan vehículos pesados o menores. Entonces, en donde hay que considerar adicionalmente al empuje activo del suelo, también se considera la carga de los vehículos. Vamos a ver entonces cómo influye esa sobrecarga en el diseño del muro de contención, ¿no? En este caso tenemos este ejemplo número 2, donde nos dice diseñar el muro en voladizo. Si la resistencia es de 210 kilos por centímetro cuadrado, la capacidad portante del suelo es de 3.5 kilos por centímetro cuadrado, sobrecarga del terreno es 250 kilos por metro cuadrado, altura del muro 750. No recuerden que esa es la altura total. Sí, recuerden que esa es la altura total. Y ahí recuerden que una parte del muro debe ser enterrado, ¿no? Porque nunca van a dejar expuesta la cimentación. Siempre tiene que estar la zapata cubierta, ¿no?, con una cierta porción de terreno. La profundidad de cimentación es 1 metro, ¿no? Entonces, por ende, la altura libre del muro podría ser 650, ¿no? Porque dice 1 metro de cimentación, de profundidad de cimentación. El coeficiente de fricción entre el concreto y el suelo es 0,45 y se va a considerar un relleno, indica, de arena densa y gruesa. Para eso el peso específico de esta arena y grava es 1900 kilos por metro cúbico y el ángulo de fricción interna 35 grados. El dato que está aquí lo sacan del estudio de mecánica de suelos, o si no también, ¿no?, en la clase inicial nos vimos teorías de muro de contención. Había una pequeña tabla en donde, de acuerdo al tipo de suelo, ¿no?, a la característica del suelo, estaba el peso específico aproximado y también los ángulos de fricción típicos. Y también lo pueden obtener de eso si no tienen valores de un estudio de suelos, por ejemplo, ¿no? Si de repente es muy complicado obtener un estudio de suelos, pues entonces tendrían que ver solamente esa tabla, ¿no?, y observar más que nada el terreno. Entonces lo que nos piden es hacer el diseño de este muro de contención. Recuerden que el muro de contención, tal como lo ven aquí, es una sección, ¿no? Solamente es una sección transversal del muro. En realidad el muro continúa por aquí. Sí, en realidad el muro puede ser de 5 metros, 6 metros, de diferente, su longitud es variable. ¿Sí? Nosotros lo que vamos a hacer el diseño, solamente se va a agarrar un metro representativo. ¿Sí? Un metro representativo, y con ese metro va a ser el diseño para todos igual. También, como consideración en el diseño de muros de contención, ¿no?, al igual que en los cercos de perimétricos, ¿sí?, recuerden que en los cercos de perimétricos, cuando se construye, se dejan juntas, ¿no? Generalmente cada 3, 4 metros dejamos juntas en los muros en los cercos perimétricos.
Aquí en los muros de contención también debemos de dejar una pequeña junta. Sí, acá, igual con los muros de concreto o albañilería de cada 3, 4, ¿sí? 3, 4, hasta 5 metros como máximo. Pero que lo común hacen de 3 a 4 metros dejan una separación, ¿sí? Por cada paño del muro, ¿sí? Dejan una junta. Entonces empezamos con el diseño de este muro de contención con sobrecarga, ¿no? Recuerden que la sobrecarga va a estar en el relleno, ¿no? ¿Por qué? Porque se supone que esa parte va a ser libre, ¿no? Se supone que la sobrecarga está encima de este relleno. Entonces, aquí tenemos, ¿no? Recuerden el espesor 1, espesor 2, ¿no? Recuerden que lo típico de un muro de contención mayor a 3 metros es que la pantalla sea en forma trapezoidal. Menores a 3 metros podemos hacerlo todavía recto, ¿sí? La pantalla podemos hacerla recta, es decir, de una sección de transversal rectangular podríamos hacerlo. Pero cuando es ya más alto, de 3 metros, ya necesariamente tenemos que hacerlo de forma trapezoidal. No es una sugerencia que le dan varios manuales. Entonces también recuerden que la parte del talón posterior, ¿sí? Debe tener una relación de X y el talón anterior debe ser 2X, ¿no? Este que es el posterior y este que es el anterior, ¿no? 2X debe tener la parte de la cimentación que debe estar cubierta por el relleno, ¿sí? ¿No? También recordarles que el muro de contención funciona o gana estabilidad por el relleno que va a soportar su cimentación, ¿no? También le da cierta estabilidad este relleno que cae en donde está cayendo en la cimentación. Aquí también, ¿no? Se supone que, como les dije inicialmente, debe haber una pequeña porción de relleno aquí para que no se vea la cimentación. Pero para medida de cálculos, ¿no? Del empuje de pasivo no lo vamos a considerar. Al diseño no, pero en realidad recuerden que siempre tiene que ir cubierto, ¿no? Una distancia de 30 a 40 centímetros por arriba de la zapata, ¿no? Debe estar cubierto. Características E1, ¿no? El ancho superior del muro va entre 20 a 30 centímetros. El espesor 2, esta parte de aquí en la pantalla, ¿no? Se saca más o menos su ancho entre esta relación h entre 12, h entre 10, h siendo la altura total del muro. Y la altura de mi zapata, ¿no? El espesor 2 más 5 centímetros. Entonces, para eso empezamos siempre con el ancho superior de la pantalla. Le vamos a dar 30 centímetros porque es un muro bastante alto, ¿no? De 7.50 metros, ¿no? Incluyendo zapata, todo. Le damos 30, ¿no? Es entre el número, ese espesor es entre 20 y 30. También le pueden dar dado 25, ¿no? Pero como recomendación, de repente 25 centímetros le pueden dar a alturas de 4 o 5, ¿no? 4 o 5 metros y ya de 6, 7, 8, 30. También ya con lo que vayan haciendo ustedes el diseño, se van a fijar cuánto le pueden dar, ¿no? De repente si le dan más corto, de repente puede fallar por corte también y no lo dejan igual. Entonces empezamos, aquí se le da un valor de 30. El espesor 2, como lo calculamos, ¿no? H entre 12, H siendo la altura total, ¿no? 750 entre 12, 0,63, y 750 entre 10, 0,75. Entonces, entre este valor, yo he tomado 65. Algunos de ustedes pueden haber tomado 70 también, sí, también está bien. 75 también ha podido haber tomado, sí, también ha podido haber tomado 75, ¿no? Eso ya es criterio de cada uno, yo he tomado el valor de 65. Recuerden también que espesores de la pantalla mayores a 20 centímetros
ese es ya el fierro va a estar armado en doble parrilla, ¿no? Por eso que el fierro que hemos visto va en doble parrilla, ¿no? Tanto en la cara interior como en la cara exterior. Los espesores mayores a 20 metros por lo general requieren ya doble parrilla. Y la altura de esta zapata, ¿no? Era E2, este espesor de aquí, espesor inferior de la pantalla, 0,65 más 5 centímetros, 70. Entonces yo he optado por darle 70 centímetros. Recuerden que el espesor aquí, también el alto de esa zapata, como mínimo, consideren 50 centímetros para que haya una buena longitud de desarrollo de los fierros. Y las distancias las mantenemos, ¿no? X y 2X. ¿No? Recuerden que nosotros estamos haciendo el diseño, ¿no? En algunos textos, les dije, puede haber ejercicios, pero ya les dan ya le ponen todos los datos en el ejercicio, pero lo que les pide es comprobar, ¿no? Pero lo que nosotros debemos hacer es hacer el diseño, no estamos comprobando todavía. Entonces empezamos dándole ese valor de X y 2X, porque todavía no sé qué valor va a tener aquí el talón anterior y el talón posterior. Las cargas actuantes o las fuerzas actuantes es lo que vamos a ver, ¿no? Entonces, eso es similar también al ejercicio anterior, ¿no? Aquí agarramos el muro de contención, lo separamos por segmentos, ¿sí? Segmento 1, la parte triangular aquí en la pantalla, la parte 2, la parte regular de la pantalla, la parte 3 viene a ser el relleno, la parte 4 la zapata, y tenemos una carga 5 adicional que vendría a ser la sobrecarga. También tenemos el empuje del suelo, ¿no? El empuje del suelo habíamos dicho que era, o el empuje del relleno, tenía esta forma, ¿no? En forma triangular y se compone de un empuje activo. ¿Sí? Se compone de un empuje activo. Y miren, ha aparecido esta carga rectangular aquí, ¿no? Entonces, esa carga rectangular, ¿de dónde viene? Viene del empuje que produce la sobrecarga, ¿sí? Aquí la carga que tenemos en la parte superior del relleno, lo que produce en el relleno mismo también es una carga activa adicional, ¿no? Que debemos de sumarle a la carga propia del relleno, se le suma una carga rectangular. Entonces, la carga siempre que en donde aparezcan, donde tengamos el dato de una sobrecarga, esa sobrecarga también genera un empuje activo en el relleno. ¿Sí? Genera otro empuje activo en el relleno, pero ya no va a ser de forma triangular, bueno, sino más bien va a ser de forma rectangular. ¿Sí? Entonces, aquí aparecerían dos empujes activos. ¿Sí? Uno producido por el relleno y otro producido por la sobrecarga. Aquí también les he puesto las fórmulas del empuje activo y el empuje de la sobrecarga, ¿no? El empuje activo, ya saben, es simplemente la resultante, ¿no? Tenemos una carga, una figura triangular, entonces sería la base por altura sobre 2, ¿no? Sea por el peso específico del terreno, por la altura, por h sobre 2, ¿no? H al cuadrado sobre 2, ahí está, ¿ven? Y el empuje activo en la sobrecarga sería el coeficiente del empuje activo del terreno por la sobrecarga por la altura, ¿no? Recuerden también que esta fuerza resultante está a h tercios, ¿no? Y este de aquí, como es una carga rectangular, está a la mitad, ¿no? H medio, la distancia de la resultante. Entonces, para hallar primero el coeficiente del empuje activo, recuerden la fórmula por mecánica de suelos, cuando hemos estudiado los empujes, ¿no? El empuje activo y el empuje pasivo del suelo, tenemos 1 menos seno de phi y 1 más seno de phi, ¿no? Siendo phi el ángulo de fricción interna del relleno o del suelo que van a proceder a rellenar. Entonces, aquí reemplazando el coeficiente de empuje activo 0,27, ¿no? ¿Por qué? Porque el ángulo era 35 grados. Simplemente reemplaza, ¿no? El empuje activo sea 0,27 por 1900 es el peso específico del terreno, ¿no? Ese de acá es el empuje activo de aquí. Por la altura, 7,50, ¿no? La altura aquí total, al cuadrado sobre 2.
Y la sobrecarga, el empuje activo aquí en sobrecarga sería igual, sea 0.27 por la carga, ¿no? La carga actuante o la sobrecarga aquí sería 250 kilos por metro cuadrado por la altura 7.50. Desarrollando aquí están estos valores, ¿sí? Ahí están los valores. El empuje activo del relleno 14.428.13 kilos y el empuje activo en la sobrecarga 506.25. Entonces recuerda que la sobrecarga genera un empuje activo de forma rectangular también. Sí, eso es lo que genera la sobrecarga. Eh, Seguimos aquí en cargas actuantes o fuerzas actuantes. Ahora empezamos a desarrollar esta parte de aquí. ¿Cuánto es el W1? ¿No? Esa carga W1, W2, W3, 4 y 5. Esta distancia de aquí, recuerden que esa, miren, aquí está H tercio, ¿no? Entonces, toda esa altura del muro sería 750 entre 3, 250, ¿no? Y 750 entre 2, 375. ¿Sí? Solamente para tener esos datos. Entonces, aquí empezamos encontrando la carga W1. ¿Cómo encontramos esta carga W1? No es otra cosa que el área, o el volumen más que nada sería, ¿no? El volumen. Entonces sería 0.35 por esa altura, 680, como es un área triangular, entre 2 por 1. Recuerden que un metro aquí estamos considerando de sección transversal del muro, y por 2.400, que es el peso específico del concreto. ¿Sí? El concreto armado 2.400 kilos por metro cúbico. Dando como resultado el peso 1, 2.856 kilos. Para la carga 2, de la misma forma, hacemos, ¿no? 0.30 aquí la base, la altura aquí 680 por 1 y por 2.400. ¿Eh? Da como resultado 4.896 kilos. Tengan en cuenta las unidades, ¿no? Puede ser que en el ejercicio les den en otras unidades y tienen que hacer ustedes la conversión. W3, ¿sí? El área, el volumen, por el peso específico del relleno. Aquí sería 2x por 680, ¿eh? Por 1 por 1900. 1900 es el peso específico del terreno o de la densidad de campo también, ¿no? Como decía el compañero, densidad de campo y peso específico, en el suelo estamos hablando digamos, de ensayos iguales o de unidades iguales, ¿no? Aunque en realidad el peso específico debe ser con otras unidades, ¿sí? En densidad sí es en kilos por metro cúbico, ¿no? El peso específico debe ser ya en otras unidades, ¿no? En unidades ya del sistema internacional. Pero simplemente lo dejamos así, ¿no? En las unidades de kilos por metro. El peso 4, la carga resultante 4, ¿no? Vendría a ser la cimentación. Acá tendríamos x más 65 más 2x por 0,70 por 1 por 2.400 porque es de concreto. Y aquí está también el peso 4. Cuando hay sobrecarga, recuerden, tenemos también un peso adicional. Aquí está el peso 5, ¿no? La carga 5 o la fuerza 5. Vendría a ser el ancho 2x, ¿no? Aquí miren, esa distancia, ¿cuánto es? 2x. Por 1 y por 250 kilos por metro cuadrado, que esa es la sobrecarga. 250 kilos por metro cuadrado. Dando como resultado 500x kilos. ¿Sí? Porque todavía no sé el valor de x, ¿no? Todavía no sé ese valor de x. ¿No? Adicional a esas cargas que apuntan hacia abajo, también tenemos una fuerza de fricción, ¿no? Por dinámica sabemos que la fuerza de fricción es mu por la normal. Entonces debemos encontrar la fuerza normal primero. Y la normal es la sumatoria de todas las fuerzas verticales, ¿sí? Entonces sería W1 más W2 más 3 más 4 más W5. Sumamos todo, ¿no? Aquí están los valores. Comprueban ustedes y me va a salir
un valor de la normal de 8.844 más 31.380x. Y la fuerza friccionante entonces sería 0,45, que es el valor de mu, ¿no? Ese valor de mu es un dato también, ¿no? Si no lo conocen, también les puse una tabla, ¿no? Al inicio cuando empezamos con la clase de muros de contención. Eso también depende del tipo de suelo, ¿no? Solamente tendríamos que ver el tipo de suelo, ¿no? Y recuerden que el muro de contención es de concreto, y ahí sale la interacción de la arena con el concreto, de grava con el concreto, ¿no? De la arcilla con el concreto, y ahí salen diferentes valores del coeficiente de fricción, ¿no? Por si no lo conocen, ¿no? Entonces también ya tienen una tabla como referencia. Entonces, reemplazando, ¿no? Recuerden que la fuerza de fricción es mu por la normal, 0,45 por la normal. Y ahí está el valor de fricción. ¿No? Esta fuerza de fricción, recuerden que se opone al movimiento, ¿no? Tenemos el empuje activo, que está en forma horizontal, que va a hacer que este muro de contención se mueva o se voltee, ¿no? Entonces debemos de verificar en estas dos condiciones, ¿no? Por deslizamiento y por volteo también. Empezamos con la verificación al deslizamiento. Al deslizamiento tenemos que considerar nosotros un factor de seguridad de 1.5, ¿no? Recuerden ese factor de seguridad de 1.5, ¿no? En campo de estática sabemos que ambas fuerzas deberían ser iguales para que no se produzca el movimiento, ¿no? Pero para darle mayor seguridad siempre se le da un valor mayor, ¿no? Una fuerza. En ese caso ese factor de seguridad es 1.5. Y ese factor de seguridad no es otra cosa que la sumatoria de las cargas resistentes contra las cargas actuantes, ¿no? Las cargas resistentes serían la fuerza de fricción. Esa es la que resiste, ¿no? Y ahí está la fórmula. ¿De dónde hemos encontrado esa fuerza de fricción? De aquí, ¿no? Miren, jalamos ese dato que es aquí y aquí. Dividido entre la sumatoria de cargas actuantes. Recuerden que las cargas actuantes son el empuje activo del suelo. Sí, el empuje activo del suelo. 14.428.13 más 506.25. Ahí están el empuje activo del suelo. Desarrollando tendríamos en el valor de X 1.31, ¿no? Recuerden que ese es el valor inicial que le podemos dar a X, pero todavía tenemos que hacer otra comprobación más antes de darle recién el valor final de X. Entonces aquí nos sale 1.31. Recuerden que los elementos estructurales tienen que ir en múltiplos de 5, y no lo van a dejar en 1.31, ¿no? No tienen que redondear el inmediato superior, en este caso a 1.35. Entonces ya tienen un primer dato del valor de X 1.35. Todavía lo dejamos ahí. No lo usamos todavía porque tenemos que comprobar al volteo, ¿no? Comprobamos ahora el volteo. Para el volteo, recuerden que lo que nos sirve aquí es los momentos, ¿no? Pues los momentos actuantes y los momentos resistentes. Primero empezamos con los momentos resistentes, ¿no? Entonces aquí tenemos el momento 1, que vendría a ser representado por W1, W2 por el momento 2, W3 momento 3, W4 genera el momento 4, W5 el momento 5. ¿No? Esos son las cargas que hacen que ese muro no se voltee, ¿no? Porque si se fijan bien cómo están estas cargas, hacen que el muro, ¿no?, todavía se hinque más al suelo. Pero lo que hace que el muro falle o que se voltee son estas cargas del empuje activo del suelo, ¿sí? Esto hace que el muro no se venga abajo o gire, ¿no? O se voltee. Entonces empezamos, el W1, tenemos ya la fuerza 1, ¿no?, que la acabamos de encontrar en el paso anterior, en la verificación al deslizamiento, W1. Lo que nos faltaría es su brazo de palanca, ¿no? Aquí sería X más 0.35 por 2/3. ¿Ven? Ahí está. X más 2/3 de E2 menos E1, ¿no? Entonces aquí le he puesto ya como para que reemplacen, o si no también el valor de aquí
restando, si eso que es 30, eso también es 30, esta parte de aquí es 35, ¿no? 35 por 2 tercios, ¿no? ¿Dónde es ubicado la resultante, ¿no? 2 tercios de 0,35. El momento 2 igual, W2 por el brazo de palanca sería X más 35 más 0,30 sobre 2, ¿no? Porque está a la mitad. Ahí está, ¿ven? Lo reemplazan y tienen en función de X también. El W3 también, ahí está, W3, el brazo de palanca, X más 65 más 2X sobre 2. Ahí está. Momento 4, de la misma forma, sería X más 65 más 2X entre 2, ¿no? Todo eso entre 2. Y el W4, recuerden, también ya lo hemos encontrado, ¿no? W4 lo hemos encontrado de aquí. Aquí está el W4. Cuando hemos analizado las cargas que están actuando en el muro de contención. W5 también, ¿no? También aparece este momento 5 que viene representado por la sobrecarga, ¿no? Por la resultante de la sobrecarga. El W5 también es 500X y por el brazo de palanca sería X más 65 más 2X sobre 2. Ya teniendo todos los momentos resistentes, digamos, que hacen que el muro se mantenga estable o se mantenga quieto, existen otros tipos de momentos actuantes. Estos momentos actuantes vienen representados por el empuje activo del suelo, que hace que el muro se voltee. Entonces aquí tenemos fuerzas que hemos encontrado. Recuerden, inicialmente encontramos estas fuerzas, estos empujes activos del relleno y este es empuje activo producto de la sobrecarga. Simplemente habría que multiplicarlo por el brazo de palanca, ¿no? 14.428.13 por 250. Ahí está, ¿ven? Y 506.25 por 3.75. Que dan como resultado el momento actuante de 37.968.76. Cuando se verifica al volteo, ¿no? Tenemos que darle un factor de seguridad mayor, ¿sí? En este caso se le da un factor de seguridad de 2. En algunos textos pueden encontrar de repente 1.5, ¿no? En otros textos dice 2. Entonces nosotros consideramos 2, ¿no? Para ser más conservadores. Entonces, este factor de seguridad no es otra cosa que la sumatoria de momentos resistentes entre la sumatoria de momentos actuantes. Sumatoria de momentos resistentes, ¿qué tienen que hacer? ¿No? Sumar el momento 1 más 2 más 3 más 4 más 5. Es decir, todos estos momentos resistentes de aquí los sumamos. Y ahí está este valor. Ya si quieren ustedes lo comprueban después. ¿No? Tenemos una función de X también. Y la sumatoria de momentos actuantes, ¿no? Es el momento activo, ¿no? Viene representado por la fuerza o el empuje activo del suelo. Despejamos que tenemos una ecuación cuadrática, ¿no? Un valor de X va a salir con un signo menos y otro con un signo más, ¿no? Se supone que vamos a tomar el signo positivo. Sale 0.89, lo redondeo a 90. Entonces aquí tenemos que hacer una comparación, verificar del análisis que hemos hecho por el volteo y deslizamiento, y de ahí escogemos el mayor valor, ¿no? Entonces para esto el deslizamiento me ha salido 1.35 y el volteo 0.9. Entonces tomamos el mayor valor de 1.35. Porque si toman el menor aquí valor, posiblemente aquí les cumpla en volteo, pero cuando reemplacen el deslizamiento le va a salir un factor de seguridad menor a 1.5. Probablemente le va a salir 1.2, 1.1, y entonces ya no estarían cumpliendo, ¿sí? Con el diseño de los muros de contención, en donde se considera como factor de seguridad 1.5. Entonces, una vez encontrado el valor de X, ya tenemos las dimensiones tentativas de mi muro de contención, ¿no? Que vendría a ser de la siguiente forma. La pantalla superior de ancho 30, la pantalla inferior 65, aquí el talón anterior 1.35, el talón posterior 2.70,
y el ancho de mi zapata total 4,75. Y ahí tengo, ¿no? También aquí mi zapata en la altura 70 y la pantalla en la altura 6,80. Entonces ahí tendría ya el diseño tentativo de mi muro de contención, ¿no? Yo tengo sus medidas, ahí ya he diseñado las medidas. Ahora lo que me falta es hacer el diseño en el concreto armado. La verificación antes de empezar en el diseño del concreto armado, ¿no? Verificamos las presiones del terreno, ¿no? Para eso recordar, como dice ahí en la teoría, que como es una zapata, se supone que la zapata, su comportamiento siempre tiene que tener en el suelo esfuerzos de compresión, ¿no? No puede haber esfuerzos de tracción. Es decir, ¿no? Si tenemos esfuerzos de tracción, estaríamos indicando que una parte de la cimentación como que se está levantando, ¿no? Y no se dé ese caso en la realidad, ¿no? Entonces, pero para que no se dé ese caso, para que no tengamos, debemos de cumplir esta relación, ¿sí? Que la excentricidad debe ser menor o igual a B entre 6, ¿sí? La excentricidad debe ser menor o igual a B mayúscula entre 6. B mayúscula, recuerden que es este ancho de la zapata, ¿sí? Aquí el ancho de la zapata que para ese ejercicio es 4,70. Y la excentricidad, ¿cómo la encontramos? No es otra cosa que B medio sobre X sub 0, siendo X sub 0 la sumatoria de momentos resistentes menos el momento actuante entre la fuerza normal. Entonces, ahí tenemos un valor de X sub 0 y la excentricidad no es otra cosa que B medios menos X sub 0. Sumatoria de momentos resultantes, ¿de dónde obtenemos este valor? De aquí, ¿no? De la verificación al volteo, miren. En la verificación al volteo teníamos en la parte superior sumatoria de momentos resistentes y en la parte de abajo sumatoria de momentos actuantes. Simplemente es una resta de esos dos valores, ¿sí? Una resta de esos dos valores. ¿Ven? Ahí está la resta. Y en la parte de abajo la fuerza normal, ¿no? La fuerza, la normal, o la normal, ya saben que la encontramos de la verificación al deslizamiento. Ahí está la normal. Entonces ahí está la fuerza normal, ¿sí? Reemplazando B 470 sobre 2 y reemplazando X por el valor que, ¿no? que ya he optado, que ya estoy utilizando, 1,35, me sale un valor de 0,14. B entre 6 es 470 entre 6, 0,78. Entonces, ¿cumple esta relación? Sí. Entonces, si cumple esta relación, con eso me aseguro que mi cimentación, ¿no? Siempre hay esfuerzos de compresión nada más, ¿sí? Que mi cimentación está trabajando de forma en compresión, ¿sí? Entonces, debe estar trabajando esa cimentación de esta forma para seguir después con el diseño de mi zapata, ¿sí? Entonces, aquí tenemos, ¿no? Esa es la representación ya de los esfuerzos del suelo. En donde está el relleno es menor y donde no está el relleno es mayor, ¿no? Si tuviéramos esfuerzos en tracción, hubiera salido por acá de repente algo menos, no hubiera salido así, ¿no? Que hubiera salido con signo menos. Entonces tengan en cuenta eso, ¿no? Entonces, bajo la cimentación siempre debe haber esfuerzos de compresión. Para que ocurra eso siempre se verifica con la excentricidad. Ahora, verificaciones de presiones del terreno, ¿no? Se va a verificar si la capacidad portante del suelo soporta las cargas aquí en la cimentación. La fórmula también está ahí. Sí, aquí está la fórmula N sobre B, que no es otra cosa que P por A por B, ¿recuerda? En cimentaciones cuando vimos la carga puntual sobre el área, y aquí sería 6 veces el momento sobre la inercia. Simplemente que está descompuesto nada más, ¿no? Se le ha dado otra forma nada más. Uno es con más, otro es con menos. La normal, ¿no? Y acá lo obtienen también, representando el valor de X. Le va a salir 51.207 B 470 más 6. La normal otra vez,
la excentricidad 0,14 y b cuadrado 470. De aquí recuerden qué unidades están trabajando, ¿no? La mayoría está en kilos por metro, entonces la respuesta también le va a salir en kilos por metro. Si quieren llevarlo a kilos por centímetro cuadrado, lo dividen entre 100 por 100, ¿no? Y ahí le va a salir 1,28 kilos por centímetro cuadrado. Ese esfuerzo máximo tiene que ser menor a la capacidad portante del suelo. ¿Es menor? Sí, ¿no? 1,28 es menor a 3,5 y el esfuerzo mínimo es simplemente los mismos datos, pero con signo menos. Aquí me sale 0,9 kilos por centímetro cuadrado. Esta representación es de esta forma, es como interactúa el suelo aquí, bajo esa zapata ¿no? del muro de contención. Recuerden que en donde está el terreno, o donde está el relleno, el esfuerzo del suelo es menos, y donde no está el relleno, el esfuerzo del suelo es más, ¿no? Ingeniero, una consulta. ¿Sí? Ingeniero, Sí, ¿se me escucha? sí, sí. Ingeniero, en el dato del ejercicio, usted nos da la profundidad de cimentación 1 metro. Eso, Ujú. ¿dónde se considera ese dato en el ejercicio, ingeniero? Porque hemos calculado, bueno, usted calculó una altura de la zapata de 70 y después en la diapositiva 3 dice que se debe considerar 50 centímetros de altura de zapata, pero el dato inicial de 1 metro de profundidad de cimentación, ¿cómo se considera eso, ingeniero? Ah, ya. El ejercicio en la parte ¿no? En la parte del dato decía que la profundidad de cimentación a considerar debería ser 1 metro. Nosotros aquí en el cálculo de la zapata le hemos dado un alto inicial de 70. Entonces, lo que me está indicando es ese valor es que el relleno que va a tener en la parte del muro de contención, ¿no? Va a ser de 30 centímetros. Ver aquí lo voy a mostrar en el diseño final, ¿no? Al final lo que tienen que tener ustedes es esta parte de aquí, ¿no? Una parte completamente de relleno y otra parte, ¿no? Un relleno mínimo, consideren, ¿sí? Porque recuerden que la zapata no debe estar expuesta, ¿no? Entonces, si esa parte es 70, esa parte de aquí, ¿cuánto será el relleno? 30, ¿no? Porque les dije como un dato que la profundidad de cimentación debería ser 1 metro. Entonces, el metro lo consideran ustedes desde la parte de la superficie o donde, por ejemplo, van a circular vehículos o de repente van a haber personas por aquí. Entonces, a esa parte le consideran, si es 1 metro, le consideran aquí es 70 en mi cimentación y este relleno lo consideran 30, ¿no? De todas maneras, ¿no? Aquí les comenté que un relleno óptimo aquí sería de 30, 40, hasta 50 podría ser un relleno óptimo. Sí, consideran esa parte. O sea, pero como un dato para el ejercicio todavía no se considera, ¿no? Como un dato para el ejercicio no se considera ese metro de profundidad. En todo caso, por ejemplo, si le dan otro ejercicio que le da cotas o curvas de nivel, en donde, por ejemplo, aquí les dice solamente la altura de aquí, ¿no? O sea, podría ser que le digan la altura de la parte superior, altura de aquí del relleno, y le dice 1 metro de profundidad. Entonces ahí sí tendrían que considerar ustedes primero la resta de este nivel y sumarle la profundidad para obtener la altura total, ¿sí? Esta profundidad de cimentación les podría servir si ustedes desean encontrar la altura total del muro de contención, ¿sí? A medida de cálculo inicial. Pero en ese ejercicio ya me da la altura aquí total, ¿no? Pero si no me hubiera dado, por ejemplo, solamente me hubiera dicho que el terreno, ¿no? El terreno en la actualidad, o se va a construir un muro de contención en una zona en donde el desnivel es 5 metros, digamos, ¿no? Cuando hablan de el desnivel del el terreno sería desde el relleno hasta la parte superior, ¿no? 5 metros, y debemos considerar una profundidad de cimentación mínima, digamos, de 1,50. Entonces tendrían ustedes ya que para encontrar la altura del muro tendrían que hacer esta resta de alturas y sumarle el 1,50 o 1 metro, ¿no? Dependiendo del dato que deseen.
Entonces, ese dato sí les va a servir para encontrar la altura total del muro, y con ese dato ya encuentran ustedes, ¿no? Aquí el ancho de la pantalla y luego el ancho de la cimentación. ¿Sí? Más que nada para eso les va a servir. Entonces aquí estamos ¿no? verificando aquí las presiones del terreno. Entonces ambos no deben pasar el valor de la capacidad portante. ¿Qué pasa si pasa el valor de la capacidad portante? Pues tienen que aumentar las dimensiones de la zapata, ¿no? Es decir, ya no sería de 1 a 35 el valor de X, de repente le pueden dar 1,40, 1,45, para que pueda cumplir con la capacidad portante. Verificación por corte en la pantalla, ¿no? Verificamos el corte en la pantalla. Aquí consideramos, recuerden que las presiones o el empuje activo en la tierra o relleno se debe considerar como carga viva y debemos multiplicar o mayorar por 1,7. ¿Sí? Pero la fuerza cortante resistente del concreto es phi por 0,53 por la raíz cuadrada de la resistencia del concreto por B por D, ¿no? B por D. Eso también es fórmula, ¿no? De repente ya lo han visto en un tramado 1, ¿no? Es una fórmula para encontrar el esfuerzo de corte del concreto. E2 es, no recuerden, el ancho inferior de la pantalla. Y 10 centímetros, consideramos un valor de 10 centímetros, ¿no? Sí, como les decía en clase anterior, para ser más estrictos, podrían ver ustedes ya el recubrimiento, ¿no? Que debería ser en realidad entre una superficie de concreto y una superficie expuesta del terreno. Generalmente es 7 centímetros, ¿no? O 7,5. 7 o 7,5 centímetros, ¿no? Cuando se basea un concreto expuesto al terreno. En este caso, al igual que en zapatas, ¿no? Le dimos un valor de 10 centímetros, entonces aquí también le podemos dar un valor de 10 centímetros. Phi, este valor de phi para el caso de corte es 0,85, resistencia del concreto, también dato 210, B es 1 metro, ¿no? Recuerden que es una sección típica, que estamos agarrando 1 metro del muro de contención. E2, 65 menos 10, ¿no? Y aquí tenemos la fuerza cortante del concreto, 35.906.1 kilos. Entonces, para hallar aquí en la pantalla cuál es la fuerza de corte, en la pantalla, ¿no? Entonces tenemos que encontrar el empuje activo del relleno y el empuje activo de la sobrecarga. Para eso, como estamos viendo solamente aquí la pantalla, ¿no? La altura de esa pantalla sería 680. La fórmula del empuje activo es como la que vimos en las diapositivas iniciales, lo único que va a cambiar es la altura, ¿no? Porque cuando hicimos en verificaciones, esa altura era desde la parte superior hasta la cimentación, ¿no? En este caso es solamente la pantalla. Reemplazamos y ahí tenemos el empuje activo del relleno, 11.860 kilos. Y el empuje activo aquí en la sobrecarga, ¿no? Sea 0,27, la carga, cuánto es la sobrecarga, 250 kilos por metro cuadrado, por la altura 680. Entonces tenemos dos cargas, ¿no? Simplemente sumamos, lo que tenemos que hacer es sumar estas cargas y luego multiplicarlas por 1,7, ¿no? ¿Por qué 1,7? Recuerden que, al igual que hacíamos cuando diseñábamos edificaciones, 1,4 es para la carga muerta y 1,7 para la carga viva. En este caso, recuerden que el relleno o el empuje activo es considerado como una carga viva, por eso multiplicamos por 1,7. Y aquí me sale la carga, el cortante último, 20.943.25 kilos, ¿sí? Sumando estas dos fuerzas y multiplicando por 1,7. Este cortante último tiene que ser menor al cortante resistente del concreto. ¿Es menor? Sí. ¿Qué pasaría si no hubiera salido esta relación de aquí? Sí. Lo que tendrían que hacer es aumentar la resistencia del concreto nada más.
¿sí? Aumentaban la resistencia del concreto hasta que finalmente les cumpla ese valor. El refuerzo en la pantalla, entonces ahora sí calculamos el refuerzo en la pantalla. Eh, Recuerden aquí también que cuando hablamos de refuerzo, ¿no? Esa pantalla se va a comportar como una viga empotrada, ¿no? Empotrada aquí en la cimentación. Y entonces, el esfuerzo principal que va a tener es el esfuerzo en flexión, ¿sí? Entonces, el momento último, tomando como punto de referencia o empotrado aquí en la cimentación, sería el empuje activo, ¿no? Multiplicado por el brazo de palanca. ¿Cuánto es su distancia? 680 entre 3, ¿no? Aquí está la distancia, porque es una sección triangular. Eso también lo han visto ustedes en estática, ¿no? En estática ya han visto encontrar las distancias de las fuerzas resultantes. 680 entre 3, ¿no? Y lo multiplican por 1.7, ¿sí? Porque esa carga viene del empuje activo, ¿no? 1.7. Más el momento que sigue, ¿no? Esta carga, el empuje producido por la sobrecarga, 459 por 680 entre 2. Y lo multiplican por 1.7, ¿no? Factor de escalar, ¿no? Un factor que estamos escalando estos valores. Da como resultado el momento último 48.422.92 kilos por metro. ¿Sí? Un momento último de 48.422.92 solamente en la pantalla. Para eso vamos a hacer el diseño. La fórmula que aplicamos es la fórmula que aprendimos en elementos en flexión, ¿no? Primero encontramos el A, que es el A, recuerden que es, ¿no? Cuando estudiaban vigas, cuando estudiaban la teoría en flexión en vigas, el A, recuerden que es esa distancia representativa al eje neutro, ¿no? Representativa digo porque en realidad es el valor de C, ¿no? El A ya sale, es un valor complementario. Cuando simplificábamos, recuerden el esfuerzo del concreto, ¿no? Que era en forma trapezoidal, en realidad, o en forma de parabólica, lo simplificábamos en forma rectangular para hacer más fácil los cálculos. Y ahí surge el valor de A. Ahí tenemos el valor de A, y ahí está la fórmula, ¿no? Siendo D, ¿no? D vendría a ser el ancho inferior de la pantalla, sería 65 menos 10 centímetros, ¿no? Seguimos considerando 10 centímetros. Entonces acá sería 65 menos 10, 55, ¿no? Dos veces el momento último. El momento último, recuerden que es en kilos por metro. Entonces, para convertir los centímetros, lo multiplicamos por 100. ¿Sí? Tengan en cuenta las unidades. 0.85, el valor de phi para elementos en flexión, 0.9. Resistencia del concreto, 210 kilos por centímetro cuadrado. Y B vendría a ser el ancho, ¿no? Un ancho representativo que estamos agarrando del muro de contención, 1 metro, ¿no? Sí, estamos agarrando un ancho representativo que no se ve ese ancho, ¿no? De 1 metro. Da como resultado el valor de A 5.78. Aquí tenemos el área del acero con otra fórmula, ¿no? Aplicando el momento último. Y aquí reemplazamos el valor de D y el valor de A calculado. Da como resultado el valor del área del acero 24.58 centímetros cuadrados. ¿Sí? 24.58 centímetros cuadrados. También se calcula el área del acero mínimo, 0.0018 por B, ¿no? B, recuerden que es el ancho representativo, 1 metro por 100 centímetros, y el espesor de la garganta, ¿sí? O el espesor en la pantalla inferior, 65 centímetros. Da como resultado 11.70 centímetros cuadrados. Y ahí elegimos nosotros el mayor valor. ¿Cuál es el mayor? 24.58. Entonces ahora vamos al acero interior longitudinal, ¿no? Ese acero que está aquí. Recuerden que el acero que vamos a calcular es este acero que está pegado al relleno, ¿no? No van a poner el acero, el área de acero que hemos ahorita calculado. Recuerden que se va a colocar en forma
longitudinal, pero pegado al relleno, no va a ser pegado al exterior, ¿sí? Va a ser pegado al relleno. Por eso aquí en la figura también está puesto de color rojo, ¿no? Aquí les dejo unas tablas, aquí un cuadrito con el acero, el área del acero para cada varilla. Entonces, la fórmula que aplicamos aquí está, le he puesto para media, 5 octavos, 3 cuartos y 1 pulgada, ¿no? Si ponemos media, el área de una varilla de media es 1.27, el acero calculado 24.58, da como resultado 5 centímetros. Si utilizo una varilla de 5 octavos, me da separación a 7.50 centímetros. Si utilizo de 3 cuartos, me sale 10 centímetros. Si utilizo de 1 pulgada, 20 centímetros. En este caso, yo voy a optar por tomar 1 pulgada. Sí, pero eso ya depende de cada uno, ¿no? Porque de medias muy pegados, 5 centímetros, de 5 octavos también muy pegados, podrían haber optado entre 3 cuartos y 1 pulgada. ¿Sí? Podrían haber optado ustedes entre el valor de 3 cuartos y 1 pulgada. Entonces, yo he optado por de 1 pulgada, que es espaciado cada 20 centímetros. Ahora se calcula el acero exterior longitudinal, ese acero que está aquí. Para eso simplemente se calcula con el acero mínimo. ¿Sí? Lo calculamos con el acero mínimo. El acero mínimo 11.70. Y aquí tenemos 5 octavos a 15 y 3 cuartos a cada 22.5. Recuerden que la separación de varillas podemos utilizar múltiplos de 2.5 centímetros, ¿no? De 2.5 a 2.5 centímetros. Entonces, voy a utilizar 3 cuartos a cada 22.50 para el acero exterior longitudinal. Ahora, el acero interior transversal también utilizamos aquí. Aquí está de color rojo, ¿no? El acero que estoy ya calculando, igual es con el acero mínimo, igual, ¿no? 3 cuartos a cada 22.5. El acero exterior, la transversal, también se calcula con el acero mínimo, 22.5. En algunos textos, ¿no? Calculan de otra forma, ¿no? Calculan el acero mínimo y aquí lo parten en 2/3 del acero mínimo y aquí 1/3 del acero mínimo. ¿Sí? Así calculan, ¿no? Diferentes en otros textos, pero en otros textos también calculan de esta forma. ¿Sí? Entonces hay diferentes, ¿no? Diferentes autores, pero mejor consideramos individual para cada capa, ¿no? Como con acero mínimo. Refuerzo en el talón superior. Entonces ya tenemos el refuerzo en la pantalla, ¿no? El acero completo en la pantalla. Ahora lo que tenemos que ver es el refuerzo en el talón posterior. Esa parte de aquí, ¿no? Aquí lo estoy achurando. Para eso tenemos que ver los esfuerzos del suelo. Entonces, en el esfuerzo del suelo tenemos una carga de 1,28 kilos por centímetro cuadrado y aquí 0,9 centímetros cuadrados. ¿De dónde hemos obtenido estos datos? Cuando hemos verificado por la capacidad portante del suelo, ¿sí? Ahí hemos obtenido estos resultados. Ahora, por interpolación, encontramos estos valores de aquí, ¿no? ¿Cuánto será aquí en el inicio de la pantalla, ¿no? Ahí está, 1.12 y 1.17. Simplemente lo hacen por interpolación. Entonces aquí, en este talón posterior, tenemos qué cargas están influyendo. Tenemos el peso propio, el peso del suelo del relleno y el peso de la sobrecarga, ¿no? Ahí está. Y las fuerzas que reaccionan va a ser el suelo, ¿no? Entonces aquí tendríamos una fuerza trapezoidal del suelo. Esto lo podemos separar en una parte rectangular y una parte triangular, ¿no? Si los unimos todos, sale una fuerza rectangular, trapezoidal, ¿no? Entonces mejor lo separamos para hacerlo más fácil el cálculo. Aquí está en kilos por centímetro cuadrado, lo multiplicamos por 100%,
Y aquí tendríamos en kilos por metro cuadrado. Entonces 0.9 se va a convertir en 9.000 kilos por metro cuadrado. Y la diferencia de 1.12 menos 0.9 va a salir 0.2, 0.22 por 100%, 2.200 kilos por metro cuadrado. ¿Sí? Simplemente utilizamos la conversión. Se supone que sumando esto más esto de aquí debe salir 1.12 kilos por centímetro cuadrado. Encontrando ahora las fuerzas, ¿no? Las fuerzas representativas aquí, o las fuerzas que actúan en el talón posterior, ¿no? Aquí también les dejo como un dato que los pesos propios y la tierra del relleno se mayoran con un coeficiente de 1.4, ¿no? Vendría a ser como carga muerta. El peso aquí en la sobrecarga, ¿no? 2.70, el ancho por un metro, ¿no? Que no se ve, y 250 kilos por metro cuadrado es el peso de la sobrecarga, ¿no? O la sobrecarga. Da como resultado 675 kilos. El peso del suelo del relleno, 680, que vendría a ser la altura, por 270, ¿no? El ancho, por un metro, y por el peso específico del suelo, 1900 kilos por metro cúbico. Da como resultado 34.884 kilos. Y aquí el peso del peso propio, es decir, del concreto, 0.70 por 2.70 por 1 por 2.400. 4.536 kilos. Y el esfuerzo del suelo, 9.000 por 270 por 1, y aquí tenemos un triángulo, ¿no? Sería la base por la altura por un medio, ¿no? Por 0.5. Ahí tenemos las cargas. Ahora tenemos que tomar, recuerden que para encontrar el refuerzo tenemos que encontrar el momento, ¿no? Tomamos este punto de aquí, ¿no? Como punto, como si estuviera empotrado aquí el talón posterior, como si hubiéramos hecho un corte, ¿no? A la altura de la pantalla. Y aquí lo multiplicamos por 1.4, ¿no? 1.4 por 675 por el brazo de palanca 270 entre 2. Aquí, ¿no? Esa carga de aquí es 675 por el brazo de palanca 270 sobre 2 por 1.4. ¿Ven? Ahí está. Más 1.4 por la siguiente carga, 34.884 por 270 sobre 2, más 1.4 por 4.536, aquí está, sobre, por 270 sobre 2, ¿no? Y menos los empujes del suelo, ¿no? Pues si toman el momento aquí, estos de aquí van en sentido horario, y estos de aquí del suelo van en sentido antihorario, ¿no? Por eso restan. Da como resultado el momento último 26.110.35 kilos por metro. Igual aplicamos la teoría de la flexión, fórmulas que aprendimos en flexión. Aquí encontramos el área, perdón, el A primero, ¿no? Sale 2.77. Aquí el D vendría a ser 60, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando hablamos del talón posterior estamos hablando de la altura de mi zapata, ¿no? La altura de la zapata yo le di un valor de 70 centímetros. Y le quito 10 centímetros, ¿no? Un valor referencial. Para ser exacto, ya ustedes le pueden dar 7.5, ¿no? Que es el valor del recubrimiento. Pero para casos prácticos hemos dicho que consideramos 10 centímetros, al igual que en las cimentaciones de edificaciones. Reemplazando el valor de A, 2.77. El área del acero, reemplazando, me sale 11.79 centímetros cuadrados. El área del acero mínimo, 0.0018 por B, por altura de mi zapata, sale 12.60 centímetros cuadrados. Entonces, de ahí se verifica cuál es mayor, ¿no? El acero calculado o el acero mínimo. Entonces, me ha salido que el acero mínimo es mayor, entonces tomo 12.60 centímetros cuadrados. Sí, aquí está 12.60 centímetros cuadrados. Entonces, ahora se va a calcular el acero superior longitudinal. Recuerden que cuando encontramos el valor del talón posterior, estamos haciendo el cálculo del acero superior nada más, ¿no? Cuando hablamos del talón anterior, es la parte inferior. En algunos textos el diseño, recuerden, que solamente está aquí nada más, ¿no?
Aquí el diseño lo hacen solamente hasta aquí nada más. Justo en donde empieza el muro, ahí acaba el acero longitudinal del talón posterior. Sí, pero para casos prácticos, le dije, para el proceso de construcción, mejor consideren todo. Separación máxima de varillas, aquí en los muros de contención, también consideren 40 centímetros. Entonces, reemplazando nada más, ¿no? El acero calculado, entre el acero mínimo y el calculado, me sale 12,60. ¿Ya? Si toman de media, sale 10 centímetros. Si toman 5 octavos, sale 15. Si toman una varilla de 3/4, sale espaciado a cada 20. Tomamos 3/4, ¿eh? También pueden haber tomado 5 octavos, ¿no? No es que esté mal, también está bien. Puede ser 5 octavos o 3/4. Para el acero superior, la transversal, ¿no? Estos aquí que están pintados de color rojo, también se calcula con el acero mínimo. ¿Sí? Como estoy diciendo, el acero mínimo me va a salir igual, pues, ¿no? 3/4 a cada 20. Ahora el talón anterior. Para el talón anterior, más bien, solamente se considera la carga actuante del peso propio, ¿no? No consideramos. Se supone que en realidad, ¿no? ¿no? Como les dije, que se va a rellenar también la parte superior del talón anterior, ¿no? Para que no se vea la cimentación, ¿no? Pero para casos prácticos no consideramos este relleno, ¿no? Porque si le consideramos estaríamos quitándole el momento y nos saldría inclusive menos todavía el momento, ¿sí? Pero recuerden que no se considera esa parte, ¿no? En algunos textos indican porque de repente puede haber unas lluvias, puede haber excavaciones que al final retiran ese relleno del muro de contención, ¿no? Entonces, para que no haya ningún tipo de problemas, mejor no consideremos. Solamente consideramos el peso propio y las fuerzas reaccionantes del suelo. El peso propio, 0,70 por 1,35 por 2.400, igual el suelo igual, ¿no? 11.700 kilos por metro por 1,35, y aquí una carga triangular, su resultante, simplemente la sección, ¿no? El área nada más, ¿no? 11.100 por 1,35 por 0,5. Ahí están las fuerzas, ¿no? Para seguir con el mismo signo, cuando decíamos el diseño del talón posterior, sentido horario positivo y sentido antihorario negativo. Entonces, sentido horario va la carga del suelo, ¿no? Y el sentido antihorario va el peso propio. Entonces, empezamos con la carga del suelo. 1,4 por 742,5 es este valor de aquí, por esta distancia, ¿no? Esta distancia de aquí ahora, ¿no? Desde el punto de empotramiento esta base, hasta la resultante. Si aquí es 1/3, aquí sería 2/3, ¿no? 2/3 de 1,35. Y menos el peso del relleno. Ahí tenemos el momento último, 13.718,57 kilos para el talón anterior. Nuevamente aplicamos la fórmula de la teoría de flexión, dando como resultado el área de acero 6,12, el acero mínimo 12,60. Entonces todo lo calculamos también con el acero mínimo. ¿No? Igual me sale 3/4 a cada 20, ¿no? Y ahí está también pintado aquí para que se den cuenta cuál es el acero que estoy calculando, ¿no? El acero inferior transversal también, aquí está dibujado, ¿no? Esos puntitos de color rojo. Entonces, ¿cómo sería el diseño aquí? Primero que nada, dibujen esa sección, ¿no? 30, la pantalla superior, el espesor. La pantalla inferior, 65, este ancho de aquí. El talón anterior, 1,35, el talón posterior, 2 veces el talón anterior, 2,70. Aquí, el acero principal, ¿no? En la pantalla es de 1 pulgada cada 20. El resto, ¿no? Es 3/4 a cada 22,5 centímetros. Y eso es porque es todavía acero mínimo, ¿no? ¿Sí? Recuerden que es acero mínimo. Aquí en la cimentación me ha salido 3/4 a cada 20, ¿no? Tanto para el acero longitudinal y transversal, 3/4 a cada 20, tanto superior e inferior.
¿sí? Como le dije aquí en algunos textos, el acero superior solamente acaba aquí, ¿sí? O sea, todo sigue ese recorrido así y aquí no me acaba. Su ganchito y aquí no me acaba. Esa parte de aquí le consideran sin acero, ¿no? Si están economizando, podría ser si son, ¿no? Es una obra social de repente, entonces podrían hacerlo de esa forma también. ¿No? Y el acero inferior, ¿no? Algunos textos también consideran solamente, ¿no? O sea, o es suficiente para que resista desde aquí hasta aquí nada más, ¿no? Hasta la pantalla. Y esa parte de aquí ya no va, no se le coloca acero. No va a ser. Entonces, pero por motivos de seguridad, consideren ambas parrillas, ¿no? También para facilitar el proceso de construcción. Pero como le dije, si es una alta obra social, ¿no? Entonces donde se requiere economizar, porque hay a veces obras así en municipalidades pequeñas, ¿no? En la sierra a veces, ¿no? Están en la zona alta aquí en la ciudad, aquí en Tacna, a veces hay municipalidades, ¿no? Que tienen un presupuesto ajustado, ¿sí? Entonces, ahí podrían, sí, economizar y hacer el diseño aquí a lo justo nada más, ¿no? A lo que dé nada más. Pero si no, ya entonces hacen, ¿no? Lo completan con todos los demás acero. Entonces, si esto de aquí es 70, ¿no? Como les dije inicialmente, si aquí es 70, habíamos hecho el cálculo de mi altura de mi zapata, 70, y le dije que la profundidad de cimentación sea de 1 metro, entonces este relleno debería ser 30 centímetros, ¿no? 30 centímetros. También por diseño, por diseño también, ¿no? De repente van a encontrar en algunos textos, ¿no? Que el acero que está aquí, el principal en la pantalla, que es ese acero longitudinal que está pegado al relleno, ¿no? En algunos textos pueden ver, ¿no? También se puede hacer de esa forma, que lo parten en dos, ¿no? Una parte va hasta una cierta altura y luego continúa. ¿Sí? Eso lo hacen para economizar también. Por ejemplo, si me he salido, miren, de 1 a cada 20, ¿no? 1 a cada 20, a cierta altura hacen un corte y de aquí para abajo es 1 a cada 20 y de aquí para arriba ya sería 1 a cada 40, digamos. ¿Sí? Es como si estuvieran espaciando. Vamos a abrir un Excel. ¿Sí? Es como si estuvieran haciendo de esta forma el acero. ¿Sí? Entonces, en algunos textos aquí, ¿no? Si logran ver el Excel, lo hacen de esta forma, ¿no? Por ejemplo, si me ha salido a mí de 1 a cada 20, sí, el acero el principal, solamente hacen en esto, en el acero principal nada más, ¿no? 1 a cada 20. Entonces aquí le ponen 1 a cada 20 en la parte de abajo, pero en la parte de arriba ya sería espaciado 1 a cada 40, ¿no? ¿Por qué hacen eso, no? Porque recuerden que el esfuerzo aquí en el muro de contención, ¿no? Genera aquí el empuje del suelo, un esfuerzo triangular, ¿no? En donde la fuerza representativa o la fuerza resultante está casi en la parte inferior. Entonces en la parte de arriba casi no hay muchos esfuerzos y pueden considerar hacerlo de esa forma intercalado del acero, ¿no? Para economizar también. ¿Sí? Esa altura de aquí, a la que generalmente se realiza el corte, es de H tercios. Es decir, sería 680 entre 3. ¿Sí? En donde van a realizar el corte sería 680 entre 3 y desde la zapata hasta la parte superior, ahí sería el corte. 680 entre 3. Y de ahí ya consideran así, pueden considerarlo así intercalado. Pero recuerden que esta forma de hacerlo intercalado no debe ser menor también que el acero mínimo, ¿no? Verifiquen también el acero mínimo, ¿no? Porque si, por ejemplo, hacen de esta forma, ¿no? En la parte superior va a ser de 1 pulgada cada 40, ¿no? Va a ser 1 pulgada cada 40. Pero si de repente han verificado y por acero mínimo sale de 1 pulgada cada 35, digamos, entonces también ya no estarían cumpliendo, ¿no? Tienen que
que verificar también que cumple por lo menos el acero mínimo. Y si cumple con el acero mínimo, entonces no lo pueden hacer lo pueden hacer así cortado. ¿Sí? Pueden darle el detalle adicional de esta parte de aquí. Van a ver de repente en algunos planos así cortados, ¿no? ¿Por qué? Porque se requiere el mayor acero casi en la parte inferior y no en la parte superior, ¿no? Pero recuerden que aquí, si lo van a hacer de esa forma, el acero superior debe cumplir también el acero mínimo, ¿no? Si no cumple, entonces tiene que ser continuo. O si no, podrían hacer un corte y empalmar con otro tipo de varilla también, ¿no? Pero y entonces ya estarían haciendo cortes y cortes, ¿no? Y entonces ya depende también del criterio de cada uno, ¿no? Cómo quiere economizar. Entonces, como recomendación, o como aparece en algunos textos, indican que se debe hacer un corte aquí, ¿no? Un corte, ¿a qué distancia? Ya saben, a 680 tercios o H tercios de la pantalla. Y hasta ese punto nomás se requiere, digamos, el acero que estoy calculando. De ahí para arriba pueden usar un acero mínimo. La mayoría de ingenieros o textos hace eso de aquí. Recomienda eso, ¿no? Que en la parte superior sea intercalado. Ya no continúes ese fierro de aquí, ¿no? Pero recuerden que, ¿no? Para ustedes debe también cumplir por lo menos el acero mínimo. Si cumple con el acero mínimo, entonces pueden hacerlo de esa forma. Y si no, simplemente, ¿no? Continúan. Generalmente se puede hacer cortes, ¿no? ¿Cuándo se puede hacer cortes aquí? ¿Cuándo generalmente conviene hacer el corte? En los reservorios, ¿no? Sí, en los reservorios conviene porque cuánto es el peso específico del agua en los reservorios? Entonces sería 1000 kilos por metro cúbico, ¿no? Es inferior a generalmente al relleno, ¿no? Cuando hemos visto que el relleno tiene, ¿no? Pesos específicos de 1400, 1600, en ese ejercicio estaba con 1900 kilos por metro cúbico, ¿no? Entonces, en reservorios generalmente hacen esta jugada de corte, ¿no? Aquí. ¿No? Porque recuerden que el agua también es, ¿no? La carga del agua, ¿no? Es similar a la carga del suelo, ¿no? Porque es de forma triangular también. También su compañero, ¿no? A un compañero me dijo en la clase anterior también, aquí el gancho, ¿de cuánto va a ser el ganchito aquí, no? Porque si se fijan bien aquí, la mayoría de fierros va así con su ganchito. Ese ganchito depende del fierro, ¿no? Depende del diámetro del fierro. Entonces aquí están aquí le he dejado algunas tablas, ¿no? Con algunos ganchos. Generalmente el gancho es así a 90, ¿sí? Generalmente es el gancho a 90. Entonces aquí está, ¿no? De acuerdo a la varilla, ¿no? Si es de 1 pulgada, su longitud va a ser de 40 centímetros, si es de 3 cuartos, 30, de 5 octavos, ¿no? 54 o 25 centímetros. Por ejemplo, aquí miren, aquí les ha salido un diámetro de 1 pulgada, ¿no? Entonces aquí el ganchito, ¿cuánto sería? De 1 pulgada sería 40, ¿no? 40, entonces ¿yo cuánto tengo espacio aquí? 30. Entonces yo no podría aplicar este gancho, ¿no? O si no tendrían que continuar el gancho un poco más aquí, ¿no? El de 1 pulgada continuar un poco más y escalar hasta por aquí abajo, ¿no? Para tener más o menos la forma de este gancho que está aquí abajo. No tendrían que hacerlo un gancho a 180 más o menos, o darle esa forma. ¿Sí? Y acá sería, esta longitud sería de 1 pulgada 20 centímetros, ¿no? Entonces, por lo menos aquí tendrían que darle así más o menos, continuar aquí y aquí bajar unos 20 centímetros, ¿no? También depende eso de la varilla, ¿no? Del diámetro. Entonces, tengan en cuenta también los ganchitos al ponerle los ganchitos. 3 cuartos aquí es de 30 centímetros de longitud del gancho. Pues aquí en la zapata no hay inconveniente porque mi altura es 70, ¿no? 30 centímetros y normal ingresa 30 centímetros. Aquí también cuando baje el muro, normal puedo darle, solamente cambia su patita nada más, ¿no? Donde se va a enganchar a la zapata inferior, a la parrilla inferior. Entonces el único inconveniente aquí sería aquí en la parte superior, ¿no? Que es limitado, digamos, el ancho, que es 30 centímetros, y el gancho que me está pidiendo aquí es de 40, ¿no?
Es que no va a entrar, pues, ¿no? Si es 30 y me dice el gancho de 40, entonces tendría que ser un gancho más o menos a 180, ¿no? Continúo por acá y bajo 20 centímetros. Para que quede como el detalle final ya de este ejercicio o de los diferentes muros de contención. Sí, entonces, hasta aquí faltaría solamente un ejercicio más, ¿no? Que ya lo voy a desarrollar, lo voy a colocar en el aula virtual, ¿no? ¿Qué pasa cuando tenemos, ¿no? Ya un relleno, digamos así, con pendiente, ¿sí? O hay otro ejercicio también. ¿Qué pasa cuando el relleno ya no es así uniforme, ¿no? Cuando el relleno es en pendiente, ¿sí? Puede que se dé casos, pero cuando hay en pendiente ya no hay sobrecarga, pues, ¿no? Porque es difícil de que haya una sobrecarga. Cuando hay una pendiente, generalmente es un jardín nada más y ahí acaba. Sí, les voy a colocar ese ejercicio más aquí en el aula virtual, ¿no? Entre mañana y pasado ya les cuelgo. Y para el día viernes, ¿no? Vamos a dar una práctica solamente sobre ese tema, ¿no? De los muros emboladizos. Va a ser solamente un ejercicio, ¿sí? Algunos los puede tocar con relleno, otros sin relleno o sin sobrecarga. Sí, una pequeña práctica bastante sí, sencilla nomás el día viernes. Entonces repasen sobre ese tema, ¿no? Para ya el lunes empezar con los muros de contención, pero con contrafuertes. Sí, entonces hasta aquí alguna consulta, alguna duda hasta aquí. Sí, entonces si no hay consultas jóvenes, ¿no? Nos quedamos aquí. Ya nos vemos el día viernes, ¿no? Comuniquen a sus compañeros también, ¿no? Los que han faltado, que no el día viernes hay una práctica sobre ese tema nada más, ¿no? Será uno ejercicio, a lo mucho dos de ese ejercicio de muros de contención. Entonces, cuídense todos jóvenes y hasta luego.